Muy buenos días, chicos. Hoy es martes 16 de noviembre del 2021. Nuestro tema de hoy corresponde conversar acerca de las estructuras textuales. Para explicar entonces este tema, vamos a ir desde lo general a lo particular, comenzando entonces por saber qué es el texto. El texto entonces es un conjunto de oraciones y enunciados que le dan forma y sentido a las ideas sobre un tema en particular. Los textos están formados por párrafos, que es lo más grande o lo general, y un párrafo está compuesto por frases y oraciones y por ideas principales e ideas secundarias. Y para saber que un párrafo culminó y pasa al siguiente, colocamos punto y aparte. Existen ciertas clasificaciones de los tipos de texto. Primero tenemos lo que son los textos según el orden de ideas. Dentro de estos están los textos de secuencia temporal, que son los que presentan los hechos de manera sucesiva y cronológica, es decir, siguiendo el orden del tiempo o momento en que se producen. Por ejemplo, las biografías, las exposiciones de las fases de un proceso y las narraciones de relatos o anécdotas pertenecen a esta categoría. Para poder identificar estos tipos de texto o para poder escribirlos, utilizamos frases o palabras como en primer lugar, luego, a continuación, por último, y también encontramos números y fechas. Y también están los textos comparativos, que son esos que analizan las semejanzas y diferencias entre dos o más seres u objetos en función de las mismas variables o características, tales como el tamaño, el color o la función que cumplen estos elementos. Para poder identificar estos tipos de texto o para poder escribirlo, utilizamos palabras como asimismo, de la misma manera, al igual que, en cambio, por el contrario, a diferencia de o sin embargo. Y otra clasificación de los tipos de texto son según su función y estructura. Sabremos para qué fines y de qué manera escribimos textos, bien sea descriptivos, narrativos, expositivos, instruccionales y legales. De todas maneras, en futuras clases vamos a conocer las características de cada uno de estos tipos de textos. Vamos a comenzar acá entonces con los textos descriptivos. Los textos descriptivos son expresiones escritas en las que enumeramos y detallamos las diferentes cualidades, características, señas o especificaciones, bien sea de un lugar, de un objeto, de un animal o de una situación en particular. Según el caso, en cada descripción destacamos unos aspectos y otros. Por ejemplo, tengo este burrito por acá y nos está describiendo de la siguiente manera. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos negros de cristal negro, perdón. Entonces, para poder saber cómo describimos lo que acabamos de mencionar, utilizamos ciertas características. Por ejemplo, en los objetos explicamos cómo son, de qué están hechos, cuáles son sus componentes o para qué sirven. En personas, cuando vamos a describir personas, presentamos los detalles de su aspecto físico, de su manera de actuar y de su carácter. Y en fotografías o imágenes identificamos ese lugar, los elementos o las personas de la imagen y decimos qué sucede en esa imagen y qué nos transmite. Y existen ciertas claves para poder escribir los tipos de texto descriptivo. Está la adjetivación, que es donde utilizamos adjetivos calificativos, como por ejemplo bonito, grande, pequeño, para poder expresar las características o propiedades, bien sea de una persona, un animal o a la cosa que hacemos de referencia. Como por ejemplo, tengo esta imagen del Tepuy y dice, el Tepuy es una montaña sagrada
antigua, grandísima, de colores únicos y minerales sorprendentes. Nos está entonces describiendo lo que es el tepuy con adjetivos. ¿Cuáles serían esos adjetivos? Sagrada, antigua, grandísima, de colores únicos. ¿Ok? También tenemos la enumeración, que es la que puntualiza algunas características o elementos que conforman aquello que se describe. Al enumerar podemos separar con comas o usar conectivos como por ejemplo I, O, E, U. Acá tengo el ejemplo de una curiara. La curiara es una embarcación hecha de un solo palo. Su longitud va de 3 a 8 metros. Con ella se pesca, se transportan productos o se viaja para visitar a los amigos. Entonces aquí estamos enumerando con comas, ¿ok? Esta sería una característica hecha de un solo palo. Su longitud va de 3 a 8 metros, sería otra característica que la separamos con coma. Con ella se pesca, otra característica, la volvemos a separar con coma. Se transportan productos, esta es otra característica, y colocamos O, como lo coloco aquí, para visitar a amigos, ¿ok? Y por último, los recursos literarios. Con las figuras literarias nos es posible destacar, explicar, enriquecer o modificar algún aspecto de la descripción. Como por ejemplo, tengo nuevamente el Salto Ángel, dice, las rocas del Tepuy son seres venidos de la galaxia lejana, grandes y expresivas, con rostros a veces de niños, a veces de jóvenes o de sabios ancianos. Es una forma más bonita o más rica de embellecer lo que nosotros estamos describiendo. ¿Ok? Recuerden que los recursos literarios son la metáfora, el símil, la comparación, la onomatopeya. De igual forma, esto lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a los tipos de lenguaje, en la descripción tenemos el coloquial, que lo usamos en situaciones de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, cuando conversamos en confianza y en espontaneidad. El científico técnico, que lo empleamos para detallar elementos o teorías o para presentar datos de carácter científico, técnico o tecnológico. Aquí mayormente nos apoyamos con el diccionario. Y el literario, que es con el que buscamos representar hechos, pensamientos o sentimientos desde una visión más personal. Entonces, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.